Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñandi Yarañe en este domingo en que la palabra del Señor nos ofrece lo mejor para que podamos vivir también con entusiasmo y podamos sobre todo comprometernos siempre con su palabra. En este domingo leemos al profeta Jeremías. En este domingo estamos en el capítulo 38, 4, 6 y luego tenemos del 8 al 10. El tema principal es que trataron inicuamente a Jeremías. Trataron inicuamente a Jeremías, es decir, que no lo respetaron a Jeremías, que es el profeta. Y recuerden que Jeremías está en ese primer anillo, ¿verdad?, con el rey, ¿verdad?, y todos los que le asesoraban al rey. Jeremías ciertamente que aquí está echando un poco palo a esta gente que no está haciendo bien su función al frente del pueblo. Y por lo tanto, él les dice, no, de esta forma no podemos actuar, no podemos hacer sufrir al pueblo. Y ellos prefieren ciertamente castigar al profeta Jeremías que responder, darse cuenta y decir, bueno, ahora ya puedo ir, entonces vamos a marchar atrás. No, todo lo contrario. Es preferible sacarle a este tipo que nos está molestando y que nos está diciendo la verdad. Es mucho más fácil. Ya no sé, porque taña de macanazuta y naco. Entonces vamos a evitar nomás, vamos a dejarlo de lado, que no suceda más esto entre nosotros, ¿verdad? Porque este va a venir, y no conviene. Nosotros queremos vivir en paz, queremos vivir en nuestro confort, queremos vivir entonces haciendo lo que a nosotros nos gusta. Fíjense entonces lo que nos dice la palabra del Señor. Los dignatarios del rey le dijeron que muera Jeremías, porque está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y a todo el pueblo con semejantes discursos. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Sedecías, ahí lo tienen, está en su poder. Sedecías, el rey no puede nada contra ustedes. Ellos entonces se apoderaron de Jeremías y lo arrojaron en el pozo de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Ebed-Melech salió de palacio y habló al rey. Majestad, esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías, arrojándolos al pozo donde morirá de hambre porque no quedaba pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech, el nubio, toma 3 hombres a tu mando y saquen al profeta Jeremías del pozo antes de que muera. Entonces, queridos hermanos, esta es una historia, una partecita, ¿verdad?, del profeta Jeremías. Es muy interesante que nosotros miremos un poco, que veamos qué es lo que la palabra del Señor nos está enseñando, qué es lo que nos quiere decir en esta situación. Hay 2 momentos claves, ciertamente, que ya hemos dicho al comienzo, ¿verdad? Aquí son los dignatarios del rey que dicen que muera Jeremías porque está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y a todo el pueblo con semejantes discursos. ¿Qué es lo que decía Jeremías? Y claro, ante el ataque o la presencia ya de los babilonios, es decir, de Nabucodonosor, los dignatarios es mucho más fácil, es como decir los generales. Generales cuando ve la batalla, el general como un burriente ordenante, pero un burriente ordenante. Entonces, estaba en la cachique y la soldado y bueno, y la indio, bueno, así mismo aquí está sucediendo. Entonces tenemos que entender bien, queridos hermanos, lo que nos quiere decir la palabra del Señor aquí, ¿verdad? Cuando los dignatarios del rey, ellos piden la muerte de Jeremías, es porque Jeremías le echa en cara y les dice, no le hagan sufrir al pueblo. No le tiren al pueblo ahí como carnada ante una situación que sabemos que es muy peligrosa
Y nosotros sabemos muy bien que es imposible luchar contra un ejército, contra un imperio como era Nabucodonosor, Babilonia. Es como decir que ahora nosotros le desafiamos la guerra, no sé, a Estados Unidos, por favor. Entonces, hay que entrar en conciencia, le dice Jeremías, hay que entrar en conciencia. Marapico la pemondó mía, peyuca careingo, entonces, será una carnicería, pero al cohete. Entonces, ñañacahuapana, y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestros errores a los dignatarios. Y ciertamente que esto no les conviene. Entonces dice que muera Jeremías. Es mejor que muera uno, que todo el pueblo sufra por ese uno. ¿Se acuerdan de Jesús también, viste? Siempre aquello que nos molesta, aquel que nos estorba, tenemos que sacar del camino. Entonces esto ya es lindo para que nosotros reflexionemos. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Hacemos en nuestras capillas, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Gañan de estorbaje, porque ese nos molesta, ese es diferente, ese está haciendo otra cosa. Y entonces nos quita, ¿verdad?, de nuestro confort. Entonces la gente le aplaude y a nosotros nos echa caña. Y eso no puede ser. Que muera esa persona. Y entonces ese hombre dice, no busca el bien del pueblo. Imagínense cómo le juzgan a Jeremías. Ustedes saben que el nombre de Yarajía, Jeremías, de ahí viene Yarajía. Yahvé reconstruye, quiere decir. ¿Cómo Yahvé reconstruye? Entonces lo tiran al pozo. Ellos se apoderaron de Jeremías, lo arrojaron en el pozo. Menos mal que tú, oye, salva, lleva. Porque dice que no había agua en ese pozo. Lo tiran al fondo, pero había lodo. Es interesante también, ¿verdad?, cómo el profeta entra en el lodo. Esto tiene también un significado. Marápico las un día que había lodo, justamente porque tiene un significado también teológico. Pudo haber dicho nomás que le tiraban al pozo y quedó ahí, no había agua. Pero aquí te dice había lodo. Es decir, que ahí también uno se empavona, por decir así, ¿verdad? O sea que entra, repocona, ese significa el sufrimiento. Como el profeta entra en el lodo, como el profeta también entra en esa situación de dolor, de dificultad. No es que vos sos profeta y vos entonces, me ponen esto y todo va a color de rosa. No, el profeta tiene que abstenerse también a las consecuencias, ¿verdad? Y en este caso, en el pozo no había agua sino lodo. Y Jeremías se hundió en el lodo. Pero lo lindo y lo tercero, aquí lo que nos presenta la palabra de Dios, dice que justamente este hombre que se llama Ebed-Melech, el nubio, es el que después le va a salvar a Jeremías, es decir, le va a ayudar. Le pide al rey, por favor, vamos a sacarlo porque él está ya en el lodo, antes de que muera. Y así entonces lo vuelven a rescatar a Jeremías. Bueno, queridos hermanos, es lindo para reflexionar, que miremos un poco en cualquiera de las situaciones. O nos consideramos los dignatarios que queremos la muerte de alguien, o nos consideramos Jeremías, que luchamos a pesar de todo, o nos consideramos también Ebed-Melech, que somos los que salvamos, ¿verdad?, a otras personas porque le pasamos la mano y le sacamos de ese pozo, de ese lodo en que uno pueda encontrarse. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Dominical.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillarañe'e, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillarañe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Asano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñandillarañe'e. Seguimos con Ñandillarañe'e Dominical. Estamos en este domingo reflexionando la palabra del Señor. ¿Y qué nos dice en esta segunda lectura? Tomamos de la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 12, 1 al 4. Corramos en la carrera sin retirarnos. Corramos en la carrera sin retirarnos. Este será nuestro tema principal. Vea entonces, así como Jeremías, recién escuchamos en esa primera lectura, que él, a pesar de que se veía venir, ¿verdad?, que estos dignatarios lo quieren matar, lo tiran en el pozo, sin embargo, en doñemo minini, ¿verdad?, doñemo barete vegato, pero sufre las consecuencias, ¿verdad?, lo embarran, lo tiran, o sea que entra, esto está lindo, corramos sin retirarnos, o sea que hay que embarrarse, hay que correr, hay que ir a sudar, hay que mojar la camiseta y dice, vea con la cristiano, vea la cristiano te deteja. La añetete ya es ¿verdad? Que no sea solamente pura política, entonces el añetete, lleva. Añetete dice que nosotros nos metemos, pero corramos la carrera sin retirarnos y hagamos bien las cosas. Sobre todo la añetete, sin hacer mal las cosas. Cuando comenzamos a hacer mal las cosas, anda ahí añetete, yapulo, vea. Entonces aquí justamente esta carta, ¿verdad?, a los Hebreos del 12:1-4 nos está diciendo lo siguiente. Nosotros, dice, rodeados de una nube tan densa de testigos,
Desprendámonos de cualquier carga y del pecado que nos acorrala. Corramos con constancia la carrera que nos espera, fijos los ojos en el que inició y consumó la fe en Jesús, el cual, por la dicha que le esperaba, sufrió la cruz, despreció la humillación y se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que soportó tal oposición por parte de los pecadores y no se desalentarán. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar la sangre en su lucha contra el pecado. Bueno, queridos hermanos, esto es lindo porque nos está ubicando en una situación maravillosa para decir que nosotros tenemos que hacer nuestra carrera. Hay que hacer esa carrera y no podemos quedarnos simplemente mirando desde afuera, decíamos, ¿verdad? Porque si estábamos diciendo que había un Jeremías que no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo al ser escrachado ya por estos dignatarios del rey, pero que solamente están buscando ¿qué cosa? Su propio provecho. Ellos quieren seguir en el confort. El otro le está bajando la caña, el otro le está diciendo la verdad y entonces preferimos no escucharle a este tipo. Fuera de aquí, vamos a matarlo, que muera Jeremías. Aquí, sin embargo, nosotros nos estamos presentando, pero de una forma ya mucho más positiva y nos dice, bueno, ánimo, fuerza muchachos, tenemos que seguir luchando, no podemos quedarnos por el camino. Entonces por eso dice, nosotros estamos rodeados de una nube tan densa de testigos en primer lugar. Testigos, es decir, esos son los testigos de nuestras acciones. Y hay muchísimos, ¿verdad? Entonces no podemos escaparnos de eso. El testimonio que nosotros damos y el testimonio que nosotros dejamos. Estamos ante una densa nube, dice luego aquí, de testigos. Y Andrés Shahina, va ella guata pe bañada ella pojina. Va ella guava carrera bañada ella pojina. Oñani pona vagina, veo dispara pona vagina tapa opitante upepe, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Ahora viene como consecuencia. Si tenemos muchos testigos, por lo tanto, desprendámonos de cualquier carga y del pecado que nos acorrala. Porque hay pues, testigos aquí que nos están mirando, tu hijo, tu hija, las otras personas que te quieren bien, que te aprecian, todos, ¿verdad? Miran, todos somos testigos, ¿verdad? Dentro, pearangola allí con la comunidad, ¿verdad? Que estamos por nuestra cuenta, no. Para eso es la comunidad, todos somos testigos y todos somos responsables, recuérdense. Esto, por ejemplo, es muy lindo porque yo en el bautismo normalmente suelo explicar eso cuando se les presenta a los padrinos, ¿verdad? Porque los padrinos en realidad representan a cada uno de nosotros, a todos los cristianos, a todos nos representan uno o dos padrinos que están saliendo padrinos de ese niño, por ejemplo, en el bautismo. Hago ese representante, Gina. Ese es como un diputado, como un senador que me tiene que representar a mí, me tiene que representar al pueblo. Pero eso es lo que tenemos que ver. Hay que cambiar ciertas leyes, porque acuérdate que no me representan absolutamente. Yo por lo menos no me siento representado. Buscan sus provechos, su platita, su negocio. O sea que al revés. Llamo y yo, bebés, acuérdate, para que hagan sus negociados. Y eso entonces no me está representando. El que está como padrino, la misma cosa, tiene que representarnos. Es decir, si al día de mañana esta niñita o este muchachito, ¿verdad? que ha nacido y que ahora está creciendo, y sea un patotero o lo que sea, quiere decir que vos, querido padrino, discúlpame que te diga, pero no hiciste tu función, no le acompañaste, permitiste que esa velita que se le entregó, esa luz de Cristo, vuelo mitad. Entonces, ¿qué significa? Y significa que nos falta, ¿verdad? Estamos con estos testigos y por lo tanto nosotros tenemos que desprendernos de todo lo que es negativo y no nos hace vivir nuestro compromiso para ir hacia adelante, ¿verdad? De todo lo que es pecado que nos acorrala. Por lo tanto, aquí viene lo importante. Corramos con constancia la carrera que nos espera. Corramos con constancia la carrera que nos espera. Esto es en el sentido positivo, queridos hermanos. Primero miramos aquello que puede ser obstáculo. Primero miramos aquello que nos puede detener. Pero, por otra parte, nos invita, ¿verdad, queridos? Tenemos la fuerza necesaria nosotros.
Y vamos a procurar y vamos a correr. Primero, constancia, perseverancia, constancia. Eso es muy importante, porque esta es la carrera que el Señor verdaderamente espera de nosotros, que corramos y que seamos constantes. Segundo elemento que nos presenta: los ojos tienen que estar fijos en el que inició y consumó la fe. ¿Quién es? Jesús, en Jesús. Los ojos fijos en Jesús. O si no, cuando ya ve, ¿verdad? Si nosotros estamos desviados, o sea, estamos mirando a otro lado, claro que vamos a ir hacia cualquier lado, vamos a ir sin dirección. Nuestro GPS tiene que estar apuntado en Jesús, a Peñanderajata entonces, directamente en Yanderajata, pero dice los ojos fijos en el Señor, el cual, por la dicha que les esperaba, sufrió la cruz, despreció la humillación y se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Bueno, queridos hermanos, esa es la consecuencia, ¿verdad? Por todo ese sufrimiento, por toda esa lucha que hizo Jesús mismo, llegó al cielo, llegó a la resurrección. Esa es una invitación para nosotros. En la medida en que tengamos los ojos fijos en el Señor, también nosotros vamos a pasar, ¿verdad?, por estas luchas. Vamos a tener que vencer lo que se nos presenta como una cruz o dificultad. Pero ñanguajeta lo esencial, nuestra propia resurrección, nuestra propia felicidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. En este domingo, la palabra del Señor, el Evangelio, lo tomamos del
de Lucas, estamos en el capítulo 12, 49, 53. El tema principal es esta pregunta, que es una pregunta retórica, ciertamente. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? A que ver. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? Nos dice así el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, vine a traer fuego a la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia siento hasta que esto se haya cumplido. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No he venido a traer paz, sino la división. En adelante, en una familia de 5 habrá división. 3 contra 2, 2 contra 3. Se opondrán padre e hijo a madre, madre a hija e hija a madre, suegra a nuera y nuera a suegra. Bueno, así entonces se nos presenta esta palabra del Señor. Pero vamos a mirar un poco, porque parece medio contradictorio. Lendo ni la lleva. Porque nosotros justamente, que lo que pensamos y siempre lo que hablamos, ¿verdad? Jesús, ay Jesucito, que nos trae la paz, que nos trae la serenidad, que nos trae la alegría, todo así, ¿verdad? Ese es el Dios que nosotros proclamamos, proyectamos, para qué nos metemos y vivimos profundamente en la religión y porque quiero paz, porque quiero serenidad, ¿verdad? Y entonces algunos justamente se equivocan, ¿verdad? Y piensan que todo es paz. Y entonces buscan la yoga, ay, donde yo me encuentro, ya con el ser no sé qué cosa. A veces ya acá otras cosas, que me lleve fuera de mí mismo. Eso es salir de vos, eso es salir de vos. Dios te presenta y te dice, vos tenés que entrar dentro de vos, no salir de vos, entrar. De oye, hablan de pueblo, ni dice, vea, entrar en tu realidad. Algunos pues quieren salir de su realidad. La presencia de Dios, que me da paz y serenidad. Sí, hoy por año, de cierta forma, o sea, esa es la paz y la serenidad. Pero aquí el Señor hoy nos presenta un elemento así un poco duro, que parece que contrasta con todo lo que nosotros podemos entender de la religión. Entonces vamos a procurar entender bien. En primer lugar, el Evangelio parece a primera vista un error, ¿verdad? Porque se nos presenta así. Trae fuego, vea, Jesús debe yo vea nada. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, a identificar a Jesús como príncipe de la paz. Algunos le ponen así, el príncipe de la paz, ¿verdad? Muy bien. Se dice ahora, sin embargo, todo lo contrario, que Jesús vino a traer fuego, división. ¿Cómo entonces tenemos que entender este evangelio? Se trata del fuego anunciado por Juan el Bautista, que dijo justamente, Él los va a bautizar con su espíritu y con el fuego. El fuego es el mismo espíritu, como se recuerda en el texto de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Cuando desciende, el espíritu desciende en forma de fuego. Entonces, el espíritu que significa ruaj, es la fuerza de Dios, quiere decir el espíritu de Dios. Aleteaba sobre el agua, dice la fuerza de Dios. El ímpetu, ¿verdad? Ya llueve esa tormenta, ¿verdad?, que transforma. Significa vida antes que nada. Ruaj significa vida. Por tanto, el espíritu fuego que arderá en la tierra no pretende eliminar o quemar. Atención, ¿se acuerdan del fuego de la zarza ardiente de Moisés? ¿Verdad? No es que pretende eliminar, hacerte desaparecer, te voy a consumir con el fuego. No, es el fuego, el ardor, tener calor, ¿verdad? Es el calor de Dios, Nemgaku, ¿verdad? Interiormente, ¿verdad? Es la fuerza de Dios. Quiere animar, dar confianza, liberar, devolver la vida a quienes han sido víctimas del mal, como lo anunció el profeta Malaquías y el relato también de Pentecostés. Esto podemos entender también. La humano había, ya tengo mi época, la humano conseguida de pilla. Hon samba, hielo, puro y coche. Pero eso es cuando muramos, queridos hermanos. Cuando ya no tengamos esa vida y ese espíritu, esa fuerza interior. Pero algunos lastimosamente estamos medio congelados, ¿verdad? Como hielos. ¿Por qué? Porque nos falta este ardor. O sea, lo que el Señor dice, vine a traer fuego, quiere decir que en mis verdaderos seguidores, o entendés hoy en día, entonces desde adentro, jacupata o panarambata allá, de tanto deseo, ¿verdad?, de hacer justamente eso que el Señor nos está pidiendo, ese ardor. Hoy tiene el ardor apostólico, tiene el fuego interior.
Los enemigos de la vida no soportan el fuego espíritu de la vida que trae Jesús y buscan la forma de apagarlo, ciertamente. El que es enemigo lo primero que quiere hacer es apagar el fuego. Es el fuego, ¿verdad?, del amor que tenemos por dentro. Lo primero que tengo que hacer es apagar, que eso no me conviene, ¿verdad? Por eso el bautismo también, por el que ha de pasar Jesús, nos dice que se refiere a la hora de su pasión y muerte en la cruz. Bueno, ese es un primer elemento, pero después nos habla también de la división. Jesús que trae división, ¿qué significa? Y esta es la lógica consecuencia de una sociedad que opta por aceptar o rechazar el proyecto de Jesús. Claro, aquí viene la división. Si yo digo, yo me pongo con Jesús, ciertamente el otro que te dice, no, se no hay que hacer yo imbebe, no, ya ni momón burú, se no hay tu pau, pero se no hay que confesar, mápico la andeyara, se burla de vos. Y bueno, hay una división, hay una división. Y eso te dice luego, ¿dónde va a haber esa división? Y en tu propia casa, deroga peboingo y vea. Está en la, opucá en Mirecore, opucá y Mena, opucá y Membure, o si no, opucá y Tuare, no sé, lo que vos quieras, lo que vos quieras. Cada uno tiene y sabe dónde le aprieta su zapato y cuál es su realidad. Lo importante es que esta sociedad israelita se dividió a causa de Jesús, hasta el punto de que una minoría decidió seguirle y la otra mayoría condenarlo a la muerte. La misma familia de Jesús estaba confundida, ¿verdad?, con sus actuaciones y pretenden convencerlo de dejarlo todo y volver a su casa de Nazaret. ¿Se acuerdan que sus parientes se van y le visitan? Ese gran clan de Jesús dice, ¿pero qué? Jesús, entonces se dividen, no, sí está bien, el reino de Dios, el Mesías, no, pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Viste? Entonces eso también sucede entre nosotros, en nuestras familias. No, pero mi papá no quiero, no, pero ¿viste? mi hijo, que piensa en su filosofía guau, ¿verdad? Pero eso es porque muchas veces no entramos y no entendemos, o sea que no hacemos una verdadera filosofía. El que hace una verdadera filosofía, les aseguro que jamás va a rechazar este aspecto. Filósofos, Sofía que dice sabiduría, es decir, conocimiento. Y filos, amigo, fileo, amigo de la sabiduría. Los que caen a la sabiduría, el que busca la verdad. Entonces quiere decir que ese no está buscando la verdad, está buscando sus intereses y entonces se esconde detrás de argumentos que él considera argumentos filosóficos, pero no es amigo de la verdad, porque no está buscando la verdad en sí, sino que está detrás solamente de ciertos pensamientos que al final se vuelven ideológicos. Bueno, queridos hermanos, así entonces estamos reflexionando la palabra de Dios. Es un evangelio muy exigente, pero que nos pide también dejarnos abrazar por la gracia de Dios, quemar por su presencia, por este fuego. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo.
lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Asano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El Papa recordó durante el Ángelus que ese día se celebraban los 70 años de los Tratados de Ginebra del 49. Fueron firmados poco después de la trágica Segunda Guerra Mundial y su objetivo era evitar que en tiempos de guerra la violencia se ensañara con los más indefensos, la población civil. Tutti sono tenuti a osservare i limiti imposti dal diritto internazionale umanitario, proteggendo le popolazioni inermi e le strutture civili, specialmente ospedali, scuole, luoghi di culto, campi profughi. E non dimentichiamo che la guerra e il terrorismo sono sempre una grave perdita per l'intera umanità. Sono la grande sconfitta umana. Minutos antes, el Papa había reflexionado sobre el Evangelio del día, donde se recuerda que la vida es fugaz y que no se puede llegar al cielo habiendo llevado una vida egoísta. È una fantasia credere che uno possa illuminarsi dentro. No, è una fantasia. La fede vera apre il cuore al prossimo e sprona verso la comunione concreta con i fratelli, soprattutto coloro che vivono nel bisogno. Con queste parole il Signore ci ricorda che la vita è un cammino verso l'eternità. Pertanto siamo chiamati a far fruttificare tutti i talenti che abbiamo, senza mai dimenticare che non abbiamo qui la città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura.
Francisco volvió a recomendar a los presentes en la plaza que llevasen siempre un evangelio con ellos para leer y reflexionar sobre el mensaje de Cristo. El carmelita Antonio María Sicari es uno de los autores de espiritualidad más leídos en Italia. Ha escrito más de 100 biografías de santos. Le gusta recordar que todos los cristianos están llamados a ser santos y que Dios ha preparado a cada uno un camino para conseguirlo. Este camino es la vocación. Y la clave para reconocerla es intentar escuchar en el corazón qué pide Dios a cada uno y decidir cómo responderle. No puedo escuchar una voz, ni creer que estoy escuchando una voz si vivo en medio de una gran confusión, constantemente mensajeado, con 100.000 voces que me hablan, sin saber cuál es verdadera, cuál es falsa o cuál es estúpida. Es clave alejarse del ruido de la inútil multiplicación de voces y de propuestas sin sentido. Dice que la segunda clave es rodearse de personas que ayuden a cultivar sueños grandes y no de amigos que dificulten ponerlos en práctica. Chi sono le persone con le quali vivo? ¿Con qué personas paso mi vida? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Son personas que de algún modo transmiten la voz de Dios? ¿Son personas que me ayudan? ¿O elijo estar con personas que si Dios me pide algo me dirán, eso no, es absurdo, no le hagas caso? A veces se pierden las vocaciones porque algunos se burlan de ellos o porque los desaniman. Y lo hacen justo quienes deberían tomárselos en serio. El tercer consejo es acercarse al tipo de vida que atrae para verificar si se está capacitado para ponerla en práctica y luego tomar una decisión. La vocación se forja siempre en la compañía correcta y en la fidelidad. Otros consejos son tener una ayuda, una guía paterna o materna y sobre todo no dar vueltas entre distintas vocaciones, ya sean de personas, situaciones o ambientes. Y también comenzar cuanto antes, a verificar la vocación. En las historias de los santos que ha escrito, siempre hay una respuesta generosa a la propuesta de Dios. Pero además no faltan los momentos de crisis y de duda. Por eso la clave está en regresar siempre al recuerdo de aquellos momentos en los que se forjó la llamada que cambió la vida. Caritas in Veritate es una confederación de instituciones católicas que trabajan juntos para evangelizar y servir a los más pobres. Fue fundada en el 2010 como respuesta a la encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est. Uno de sus proyectos más recientes es Global Initiatives 2033. Su objetivo es llegar a los 5 millones de jóvenes discípulos misioneros en el 2033. Henry Capello, presidente y director ejecutivo de Caritas in Veritate, estudia cómo conseguir llegar a un grupo difícil, los jóvenes. Le preocupa que dejen la iglesia para aceptar estilos de vida que al final los dejan insatisfechos. El Papa Francisco dice que no hay que esperar a que los jóvenes vengan, sino que hay que ir a buscarles. Necesitamos ir a donde estén y ayudarlos a tener un encuentro personal con Cristo. Sin ese encuentro personal con Jesús podemos planificar muchos proyectos, pero no servirá de nada. Este proyecto es en realidad una respuesta a la exhortación del Papa Francisco Christus Vivit. Allí el pontífice reflexiona sobre el papel que los jóvenes tienen en la iglesia. Caritas in Veritate trabaja en otros proyectos. Por ejemplo, está intentando que los cristianos árabes regresen a Oriente Medio. El primer paso es acoger a los que se marchan en la Casa de la Misericordia y la Paz. Allí reciben a refugiados de guerra. El objetivo es ayudar a los cristianos árabes a volver a Oriente Medio. Sin ellos, esta región perderá mucho, no solo como iglesia. Será una gran pérdida cultural, porque los cristianos han contribuido mucho a la región a través de los siglos. Son las comunidades más antiguas de cristianos en Oriente Medio. Esperan continuar llevando a cabo su misión, ofreciendo ayuda para devolver esperanza a la vida de todo tipo de personas. Saludos, Padre. ¿Qué significado tiene el fuego dentro de la historia de la salvación, mencionado en varias partes de la Biblia? Y volvemos con Ñande Yara Ñe. Estamos en esta sección, ¿verdad?, en que Ñande Yara Ñe responde. Ante esta pregunta, ¿verdad?, que nos está haciendo de lo que significa la palabra fuego, ciertamente aparece en varios textos de la Biblia, como estuvimos reflexionando también justamente recién esto de la división y que Jesús mismo dice que quiere que el fuego que ya esté ardiendo,
que significa esa transformación, significa también ese ardor que nos envía, significa purificarse, en fin, muchos elementos. Vamos a procurar explicarlo así de una forma más teológica en su significado, ¿verdad? Desde la elección de Abraham nosotros ya tenemos este signo del fuego que resplandece en la historia de las relaciones de Dios con su pueblo. Eso lo encontramos en Génesis 15, 17, ¿se acuerdan? Cuando viene el Berit, cuando viene esa alianza de Dios con Abraham. Dice que en un momento, a la tardecita, dice, como que Abraham cae en un torpor y en ese momento una antorcha de fuego que atraviesa entre la víctima, ¿verdad?, que estaba haciendo del signo de esa alianza, de ese Berit con Abraham. Bueno, y esta revelación no tiene la menor relación con otras filosofías de la naturaleza, porque hay muchas otras filosofías también que te hablan del fuego como tal. Cuando Yahvé se manifiesta en forma de fuego, ocurre esto siempre en el transcurso de un diálogo personal. Esto es interesante, en un diálogo personal. Entonces, ahí Dios se manifiesta como fuego. Por otra parte, este fuego no es el único símbolo que sirve para traducir la esencia de la divinidad. Es decir, Dios que aparece como el fuego, ahí en ese momento, ¿verdad?, del Génesis aparece en esa relación con Abraham, pero no siempre aparece como lo esencial, ¿verdad?, o lo único como Dios se manifiesta. O tampoco, ¿verdad?, se haya asociado como símbolo otro símbolo contrario, como por ejemplo el soplo o el hálito, el agua, el viento o bien también la luz. Estos también son otros símbolos, ¿verdad?, que sabemos que representan o que manifiestan, revelan la presencia de Dios. Ahora en las teofanías que decían la revelación, vaya papeñan de yara o yeshalcañan de verdad, o sea, en la Biblia, ante esta pregunta que estaban haciendo, ¿verdad?, ¿dónde, cómo? Y justamente uno de ellos es en la teofanía. Cuando Dios se da a conocer también a través del fuego, en la experiencia fundamental del pueblo en el desierto, por ejemplo. El fuego presenta la santidad divina en su doble aspecto, atractivo y temeroso. Atractivo y temeroso. ¿Se acuerdan? Moisés le atrae, oisha, pero no es al mismo tiempo. Presencia, no se consume, dice. Pero al mismo tiempo dice que es temeroso. Temeroso. El fuego de por sí luego nos da miedo, ¿verdad? Uno puede mirar, pero te da miedo al mismo tiempo. Viste que el fuego es transformador, cambia. Mira que el fuego cambia tu esencia en tu mona que vea. Ya tapa, lleva, y ahora anda metete en medio del fuego. Te va a transformar, te vas a morir, te vas a quedar calcinado. Viste que te transforma. Entonces el significado del fuego es por algo. No es que no, tiene un significado y te está significando la fuerza de Dios. Por eso te dice la fuerza divina. ¿Por qué? Porque transforma. Yo recuerdo ahí cuando sucedió, ¿verdad?, ese desastre lastimosamente aquí en nuestro país de Coabolaño, ¿verdad? Yo me fui ahí en el patio, recuerdo la parte de atrás, ¿verdad?, que en un momento pusieron los cuerpos, ¿verdad?, calcinados. Yo te iba y miraba, ¿verdad?, y yo a dar una bendición y a rezar un poco por estos difuntos, ¿verdad?, pobrecitos, que Dios los tenga en su gloria. Pero justamente uno se daba cuenta, ¿verdad?, y yo me preguntaba, ay, Jesús mío, ¿cómo le vas a reconocer a esto? Parecía seco, ¿verdad? Y claro, ¿viste?, te transforma, te seca. Parecía, no sé, un palo negro quemado, ¿verdad? Y eran personas que fueron calcinadas. Entonces se dan cuenta cómo el fuego es transformador. Y esto nosotros lo tenemos que entender. Por eso es un signo. Tango dice la signo. El signo es algo que nos toca y que nosotros conocemos esa realidad de lo que significa y de lo que puede hacer. Bueno, en la teofanía es atractivo por una parte, te llama la atención, pero imagina, te atrae, da gusto estar aquí, pero al mismo tiempo es temeroso, cuidado, transformador. Ahora, por ejemplo, en el monte Horeb, Moisés es atraído por el espectáculo de la zarza ardiente que no es devorada por el fuego, pero la voz divina le notifica que no puede aproximarse si Dios no lo llama y si él no se purifica, ¿viste? Anigue,
Entonces esto es lo sagrado, ¿verdad? Cómo nos va presentando. También en el Sinaí nos habla de un fuego humeante, dice, ¿verdad? Humea todo, la montaña bajo el fuego que lo rodea. Eso encontramos en Éxodo 19, 18, en el momento de la revelación de la teofanía, sin que por ello quede destruida. Mientras que el pueblo tiembla, ya va, el temeroso, tiembla de pavor y no debe acercarse. Por eso le dice luego, bueno, ponete allá, ni que veñemos yate, una frontera, que el pueblo no avance mucho. Bueno, también esto encontramos, por ejemplo, con el profeta Elías, también el valor simbólico del fuego, una experiencia con Elías, semejante al fuego, dice Elías, que es semejante al fuego. Esto encontramos en el libro del Eclesiástico, Pelemi, vea, Eclesiástico 48:1. Ahí te va a hablar y te define a Elías. Él era como el fuego, ¿viste? Abrasador, que cambia porque era terrible, era fuerte, ¿viste? Te transforma, te cambia, te cambia y te transforma el fuego. Él busca en el Sinaí la presencia de Yahvé. Después del huracán y el temblor de la tierra, ve el fuego. Pero Yahvé no estaba en el fuego. Aquí un símbolo inverso anuncia el paso de Dios, una brisa ligera. Bueno, aquí se presenta de otra manera, como dijimos hace rato. Hay varios símbolos que representan a Dios. En este caso de la teofanía con Elías, es a través de esa brisa ligera. Qué lindo. Así también cuando Elías es arrebatado al cielo en un carro de fuego. En un carro de fuego. Es decir, Elías ahora es transformado, ¿viste? El fuego que te transforma, el fuego que te cambia. Un Elías que está entonces, digamos así, terrenal, un Elías presente, un Elías que acompaña a su pueblo. Elías, Yahvé, que es mi Dios, quiere decir eso. Yo defiendo la causa de Yahvé, quiere decir eso, Elías. Y bueno, y ahora después de haber cumplido toda su misión, esa función de defender, de luchar contra los Baales, contra los falsos profetas, contra los falsos dioses, entonces ahora Dios lo arrebata en un carro de fuego. Muy interesante. Este fuego no será sino un símbolo de tantos para expresar la visita del Dios vivo, ¿viste? Es entonces la visita del Dios vivo. Como dijimos hace rato, el Espíritu Santo, los apóstoles reciben el fuego, ese fuego interno. ¿Y qué significa también? Y que le transforma. Ellos se dejan transformar, se dejan tocar. Ahí entonces peñan de Yara o Pocoriré. Cuando entra, te da ese ardor, te transforma, te cambia, quiere decir. Por eso es un símbolo. Estamos hablando dentro de lo que nosotros siempre estamos llamando, ¿verdad? Desde la teofanía, ¿verdad? Lo semiótico, es decir, el significado de cada uno de estos signos, que son profundísimos. Porque mirando, observando, nosotros estudiamos, conocemos a Yecuáina. Muchas veces tal vez no lo hacemos palabra, pero los signos, pues nos hace falta que se te explique para que vos entiendas. De ley cuá ponaina, te vamos de po bebé, ya de oigo ya, baraka ya una vente o poen tatabe, ingo la gente. Le transforma, le cambia, no. Hoy cuá imagina. A veces te ñande, peñan de yara o pocono ñandere. Yo recuerdo también en otras experiencias, y esto es muy interesante, porque en otras ocasiones he hablado con algunas personas que han venido a hablar, ¿verdad? Así, y a presentar y dice, y se anda a bebé, y porque ñande yara o poco seré, o poco seré, o poco seré ñande yara. Es decir, no quería dejarse tocar por Dios y no quería que el Señor le transforme verdaderamente, en síntesis. Quería seguir nomás con sus andanzas, quería seguir nomás con su vida, ¿viste? El fuego te transforma, el fuego te cambia, te hace diferente. Dentro de una tradición profética también es importante porque al situar en su lugar el signo del fuego, en el simbolismo religioso, por ejemplo Isaías, ve humo en el momento de su vocación, ¿viste? Su vocación, ve el humo, ve el fuego y piensa que va a morir por haberse acercado a la santidad divina. Ya va. Ya de nuevo el fuego que le cambia, que le transforma, le llama a Isaías. Y entonces esta es la santidad divina, el fuego. Pero al salir de la visión de sus labios, han sido ya purificados por un tizón de fuego, o sea, o pocógese, ¿viste? Tizón de fuego.
Hay muchos entonces, queridos hermanos, dentro de la Biblia. Estamos recién en el Antiguo Testamento. Si vamos a entrar en más el Nuevo Testamento, todo lo que significa, lo que decíamos, la venida de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que es fuego abrasador. También en la visión inaugural, es decir, cuando comienza Ezequiel, es otro de los que te habla mucho del fuego, de la visión. Él te habla luego de la tormenta y el fuego. Se asocia el arco iris también a esto, que brillan las nubes, pero de allí surge una apariencia de hombre. Esa evocación recuerda la nube luminosa del Éxodo más que la teofanía, ¿verdad?, en el Sinaí. Porque se acuerdan que iba como esa nube de fuego, te dice, ¿verdad?, que acompaña al pueblo. Entonces, de noche era una luz, era una lámpara que iluminaba, dice, al pueblo que caminaba. Y durante el día, esa nube que la acompañaba se vuelve a convertir en una nube que es una sombra para el pueblo que va caminando por el desierto. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué linda simbología que utiliza la palabra de Dios, pero para decir que Dios está siempre presente con nosotros? Entonces en cuenta que Dios está con nosotros, de que Dios nos acompaña, de una o de otra manera. Todos los símbolos ha habido y por haber. Es decir, tenemos que saber leer, mirar, ver cómo Dios nos va hablando, ¿verdad?, cada día con estos signos. Aquí estamos mirando la cuestión del fuego, pero detrás del fuego también todo lo que va combinado con la cuestión del fuego. Ahora, en la tradición también deuteronómica y en la tradición sacerdotal también aparece el fuego. Ellos interpretan la teofanía del desierto y así precisaron el doble alcance del fuego. Primero, revelación del Dios vivo y exigencia de pureza del Dios santo. Dos cosas. Entonces, primero, revelación del Dios vivo. La fuerza, el fuego que quema, el ardor, decíamos. Pero por otra parte también el fuego, sobre todo para esta tradición deuteronómica y sacerdotal, ellos insisten mucho en qué cosa, en la pureza. La pureza. Vamos a decir así, el crisol. Va el crisol y el crisol pues necesita el fuego, ¿verdad? Pero a full. Y derrite el oro, ¿verdad?, de ese crisol. Derrite. Y le saca todo, ve y carachacue, toda la suciedad. Hoy apaiteshi. Mira, queridos hermanos, qué lindo entonces esto del fuego. Esta pregunta me parece muy espectacular, ¿verdad? ¿Qué significa el fuego en la Biblia? ¿Por qué? ¿Cuál es la implicancia para nosotros? Y esta es la implicancia. El fuego del crisol quiere decir que Dios quiere purificarnos con el fuego, con su divinidad, con su presencia. Si no tenemos ese ardor interior, entonces estamos muertos, estamos congelados, no tenemos vida. El Espíritu Santo lo que hace es eso, desciende el fuego de su amor en nuestro corazón. Entonces podemos, queridos hermanos, entender desde el fuego que Dios habla también a su pueblo. Le dio, por ejemplo, las tablas de la ley en medio del fuego también, a fin de hacer comprender que no hay lugar a representarlo con imágenes, con otros dioses, pero siempre se trata de un fuego destructor, aterrador para el hombre. Solo el elegido de Dios comprueba que ha podido afrontar su presencia sin morir. Solamente ese que ha sido elegido por Dios puede afrontar su presencia sin morir. Israel, una vez llegado a este estadio, a esta situación, puede, sin exponerse a confundir a Dios con un elemento natural, mirar a su Dios como un fuego devorador, es decir, un Dios que nos cambia, un Dios que nos transforma. La expresión no hace sino transponer el tema a aquel de los celos divinos, ¿verdad? El fuego simboliza la intransigencia de Dios frente al pecado, devora al que encuentra. De la misma manera, Dios, respecto al pecador endurecido, no sucede lo mismo con sus elegidos, pero de todas formas debe transformar a quien entra en contacto con él. Y bueno, queridos amigos, de esta manera podemos seguir reflexionando mucho más sobre esta palabra fuego que aparece, ¿verdad?, en la Biblia, pero en tantas oportunidades. Lo importante es entender que Dios nos transforma, Dios es el que quema y saca todas nuestras impurezas.
y sobre todo Dios nos purifica, Dios nos santifica a través de esta simbología, ¿verdad? O sea, su presencia, ¿verdad? Como ese fuego abrasador. Y así nos despedimos por el día de hoy de Ñande Yarañe Dominical. Les imparto la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y buen domingo. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.